Esto a mí me alegra bastante porque el frío es un gran insecticida. ¿Por qué los insectos viven tan mal con el frío? Que nos lo cuente él. José Manuel Hernández, a Pinza, buenos días. Hola, muy buenos días, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sabes que me olvidé del tema del que ibas a tratar hoy, ¿no? ¿Sí? Sí. Menos Cosa mal que- frecuente en mí. No, para nada. Yo creo que es la primera vez que te pasa. Ah, vale. Oye, una cosa, antes de abordar el tema, ¿por qué los insectos y el clima no ligan mucho, el frío? Creo que ya en alguna ocasión hemos hablado del tema. Los insectos, una de sus características como organismos vivos es que no tienen ningún sistema para regular su temperatura, como ocurre por ejemplo con los mamíferos. Nosotros Sí, pero los cocodrilos tampoco tienen un sistema para regular su temperatura. Por eso, o los lagartos que dicen, lagarto al sol. Ah, claro. Gracias, Juan Diego. Dice, es que no son mamíferos. Claro, efectivamente, son reptiles. Los reptiles, y efectivamente, a ver, tienen... O sea que, pero claro, no, vamos a ver. Funcionan igual, pero no es que tengan mucho que ver el reptil con el insecto. No, nada que ver. Es decir, el motivo principal es ese, la ausencia o la carencia de un sistema que regule su temperatura interior. ¿Vale? La temperatura interior es la que es uno de los factores más importantes a la hora de, digamos, de definir el metabolismo. Es decir, cuanto menor es la temperatura, como nos pasa a todos, pues todo lo que es el metabolismo se va ralentizando. Nos pasa también a los humanos, por ejemplo, en los casos de hipotermia. La temperatura va bajando, todo se va ralentizando, el ritmo cardíaco, todas las funciones vitales, hasta que llega un punto en el que nos morimos, ¿no? En el caso de los insectos pasa un poco lo mismo, ¿vale? En época como ahora, invernal, de baja temperatura, todo su metabolismo, su metabolismo se ralentiza, con lo que ello implica, comen menos, se mueven menos, el crecimiento es mucho más lento, es decir, todo se paraliza. No se mueren, se paralizan. Se paralizan. Digamos, se ralentizan. O sea, sería una especie de hibernación. Entre comillas, ¿vale? Entre comillas, porque realmente es decir, cuando hablamos o cuando pensamos, que es lo habitual cuando hablamos tú y yo, de las plagas, ¿vale? Sobre todo de las plagas asociadas a industria alimentaria o al medio ambiente, que es decir, entornos donde normalmente hay personas, tenemos que tener claro que esos insectos, esas cucarachas, por ejemplo, si hablamos en particular de las cucarachas, también para las hormigas, están en lugares donde realmente están protegidas de esas variaciones de temperatura, ¿vale? Evidentemente la temperatura es menor, pero no hay un descenso tan acusado de temperatura como para provocarle, por ejemplo, la muerte. Podría ocurrir, por ejemplo, en otros lugares con inviernos mucho más duros que el nuestro, ¿vale? En el centro de Europa, en el norte de Europa. Prácticamente para ver una cucaracha en invierno tienes que irte a un museo, porque prácticamente es imposible de ver, y hay una mortalidad muy grande de todas las poblaciones naturales, ¿vale? En nuestro caso no, digamos, en nuestro caso se dejan de ver y están más concentradas, más acumuladas en esas zonas donde están un poquito protegidas. La cucaracha americana, por ejemplo, la grande, la típica de alcantarilla, ahora se deja de ver o prácticamente no se ven, no porque no haya, porque las redes de alcantarillado sigue habiendo, y la temperatura en las redes de alcantarillado, con la descomposición orgánica, todos esos fenómenos que son exotérmicos, que provocan, que generan calor, en las redes de alcantarillado la variación de temperatura no es muy grande, ¿vale? No es muy grande. O sea, puede bajar a lo mejor algunos grados, pero no mucho, ¿eh? Claro. Ahí están ellas a gusto, esperando a que llegue las condiciones buenas el año que viene para joder a la gente, claro. Básicamente, sí. Bien, vamos con el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es una mezcla de dos cosas. La continuación del tema de la semana pasada, que apenas... Ay, es verdad, que era el de... tips para ahora de cara a Navidad, para no llevarnos una sorpresa en las comidas de... Cierto. Si es que tenemos comidas familiares, porque como va la cosa, va el tema un poco feo, ¿no? Pero bueno,
y nos habíamos quedado en el punto 2 completo, que era cuando hablábamos, ¿no?, haciendo un pequeño resumen. En principio, bueno, evitando tener en casa lugares, grietas, fisuras, es decir, procurando tener una estructura el mobiliario lo más móvil posible, que nos permita limpiar detrás, evitar la acumulación de basura, es decir, esa parte, ¿no? Y luego nos quedamos en el punto 3, que era algo que en algunos casos no podían ayudar, que eran determinadas plantas, determinados extractos de plantas, ¿vale?, que muchas veces nos pueden ayudar. Nos quedamos hablando de la citronela, que es un extracto que sale de los cítricos, ¿vale? En supermercados se pueden encontrar, hay muchos productos que contienen citronela. Velas he visto yo, algunos tipos de repelentes, ¿vale? Que no es que no son la panacea, no nos va a solucionar ningún problema, pero nos puede ayudar, ¿vale? Con las cucarachas incluso, pero sobre todo para lo que más se usa la citronela es, por ejemplo, para los mosquitos, ¿vale? Y algo que no comenté ese día, que sí es bastante importante, digamos, en donde nos quedamos, es, por ejemplo, los crisantemos, ¿vale? Los crisantemos, muchas de las especies de crisantemos contienen piretrinas naturales, es decir, contienen insecticidas naturales muy potentes. De hecho, los primeros insecticidas que se utilizaron, por lo menos en la industria, nuestra industria, ¿vale?, no, eran básicamente un concentrado, un extracto de crisantemos, es decir, esas piretrinas naturales extraídas y concentradas que se aplicaban para el control de plagas, ¿vale? En zonas, por ejemplo, es muy típico, yo lo he visto, bueno, uno que tiene cierta, pues por el defecto de la actividad que desarrolla, ¿no? Hay muchos entornos, por ejemplo, es típico de los cementerios, ¿vale?, en los cementerios, el uso como planta ornamental de los crisantemos. Y precisamente uno de los motivos principales es que sirvan como repelente natural, por ejemplo, para el tema de las moscas y muchos insectos que se pueden ver atraídos por el tema de la putrefacción, ¿vale? Y uno de los motivos principales, por ejemplo, es el que yo acabo de explicar, que mucha gente no lo conoce. Cuando vamos a un cementerio es típico, o sea, es muy habitual que se usen crisantemos, como digo, u otras especies de plantas muy olorosas, que tienen un olor muy intenso, ¿vale? Que entre ellos, entre las funciones que tienen es precisamente eso, evitar que sirvan de repelente, por ejemplo, para moscas u otro tipo de insectos voladores que suelen ser bastante molestos, ¿no? Muy molestos. Pues ese era bastante curioso y bastante bonito. Luego, otro punto que tenía yo aquí anotado, sobre todo aquella gente que vaya a salir de viaje, ¿vale? Si es que podemos, que esto yo tenía antes anotado como, pero bueno, aquella gente que vaya a salir de viaje, que vaya a estar unos días fuera en época navideña, bien por reuniones familiares y tal, fundamental, todo lo que sean desagües, tuberías, dejarlas perfectamente tapadas, ¿vale? Y todo lo que sean botes sifónicos, el típico bote que tenemos en los patios, por ejemplo. Bueno, ahora con las lluvias estarán, o en aquellas zonas donde llueva, va a estar lleno de agua, pero siempre procurar antes de irnos tener presente y verificar que efectivamente tienen agua, y si no la tienen, rellenarlo, ¿vale? Porque ese agua, las tapas en los botes sifónicos o el agua, es lo que nos va a garantizar que no salgan olores y que no salgan insectos o roedores, ¿eh? Que últimamente, yo a veces estoy un poco pesado con el tema de las ratas, pero es que últimamente la cosa se está poniendo bastante fea con el tema de las ratas. Yo he visto esta semana, ves el típico bote sifónico que suele estar en el patio de plástico, ¿no?, de PVC. Bueno, completamente roído. No me digas cómo pudo haber roído una rata desde dentro, no desde afuera, sino desde el tubo. ¿Cómo hizo para abrirse camino totalmente roído para salir? Increíble. Llevaba años sin ver una cosa así, pero bueno, este año lo vi, ¿vale? Fundamental, si nos vamos a ir de casa, eso, vigilar que todo lo que sean desagües, fregaderos, todo perfectamente tapado, y los botes sifónicos de patio interior,
todo siempre con agua, ¿vale? Para no llevarnos una sorpresa cuando volvamos. Y luego, lo último que me había anotado, ¿vale? Como, bueno, algo que nos puede echar una manita más que para controlar, para vigilar si efectivamente hay o bueno, nos ha entrado alguna cucaracha o algún insecto, son las trampas que encontramos en supermercados, ¿vale? Normalmente suelen ser, se llaman feromonitores, es decir, es un tipo de trampa que sirve para monitorizar, es decir, para comprobar si efectivamente tenemos o no tenemos problemas en casa, y bien utilizadas incluso te puede ayudar a localizar las zonas donde puede haber una colonia, un grupo de insectos, de cucarachas en particular, anidados, e incluso la población que puede tener, ¿vale? En muchos supermercados se encuentran, son fáciles de colocar, de montar, son muy sencillitas, y muchas veces... O sea, ¿y eso qué hace? ¿Que van ahí, comen y mueren? No, son trampas adhesivas, es la típica, es como un cartoncito, imagínate, una pequeña casetita. Ah, como lo de los ratones, cuando iban los ratones y se quedaban pegados. Efectivamente, vale, efectivamente. En este caso, normalmente este feromonitor lo que tiene es un atrayente, que suele ser una feromona, un atrayente sexual, ¿vale? Una recomendación que yo hago siempre, muchas veces la gente, no te ayudan a resolver un problema porque no sirven para controlar, pero sí que te permiten, bueno, detectar cuando puedes tener algún problema, y yo a veces los recomiendo sobre todo como vigilancia, como un sistema de vigilancia, porque como en todo, si un problema se detecta rápido, pues siempre es más fácil de solucionar que si ese problema ya está muy avanzado, ¿no? Una recomendación, porque en muchas ocasiones he visto a la gente que este tipo de trampas, hablo de las de insectos, ¿vale? Caen 2 o 3 bichos y automáticamente las quieren tirar, ¿vale? No lo hagan, ¿vale? Si el adhesivo todavía funciona, es decir, si la trampa pega, cuantos más insectos caigan, más efecto, o sea, mayor es el efecto de atrayente que tiene, ¿vale? Así que yo sé que todo el mundo, la tendencia natural, sobre todo a lo mejor muchas en amas de casa o gente así la trampa veo 2 o 3 y automáticamente la tiro a la basura. No es conveniente, es preferible aguantarla un poco más, porque ya le digo, cuantos más insectos caigan, mayor es la atracción, producen feromonas mayor es la atracción que produce la trampa, así que hay que aprovecharla al máximo, absolutamente al máximo. Y hasta aquí eran los tips que yo tenía en su momento. Bueno, luego la semana pasada hablamos también que evidentemente la mejor manera de estar preparado en casa, tener nuestra casa perfectamente preparada para no llevarnos una sorpresa desagradable, pues con la familia, con los amigos, ahora de cara a la Navidad, es por supuesto contratar a un profesional del sector como Apinsa para tener eso, la casa perfectamente limpia y preparada para no llevarnos ninguna sorpresa, ¿vale? Y ahora, si quieres, tocamos un tema que tú propusiste la semana pasada. ¿Cuál era? Que no lo habíamos tocado y me parece súper interesante. Comentaste si teníamos la posibilidad de hablar hoy de esos aparatos que se venden... Ay, es verdad, pero mira, antes tengo una pregunta para ti, que nos ha llegado al WhatsApp 678-472-702. Dice, buenos días, ¿cuánto saldría ser, me imagino que de precio, una desinfección de cucarachas en un piso tipo estudio? Un aproximado, gracias. Normalmente eso aproximado depende de las condiciones. Normalmente se puede empezar, depende de la empresa, ¿vale? Hay empresas de mayor, al final los costes estructurales suponen un tema importante y los precios pueden variar normalmente 100 euros para arriba, ¿vale? Para arriba no mucho más arriba, pero bueno, todo depende de las características. No es lo mismo, yo siempre lo digo, o sea, no es lo mismo a nivel de riesgo ese piso, por ejemplo, que esté en la zona, en cualquier parte de la costa, por ejemplo, el Puerto de la Cruz, ¿vale?, a que te llame una persona de Barroso en la Orotava. Es decir, el riesgo de tener problemas con el tema de cucarachas no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y eso luego se refleja, por supuesto, en el precio. No es lo mismo una vivienda, por ejemplo, diáfana,
a mí me gusta decir siempre, además tengo una anécdota muy muy graciosa en un kiosco de perritos. Pero bueno, o sea, a nivel de lo difícil que puede llegar a suponer una aplicación, pues no es lo mismo una casa diáfana, ¿vale? Pues todo manejable, sin mucho mobiliario, sin muchos elementos que haya que mover, que rodar, a una casa, por ejemplo, o un piso más pequeño, con un nivel de ocupación muy alto, todo lleno de cajas, de maletas, no sé si me estoy explicando. Todos estos factores son importantes a la hora de valorar. Yo siempre lo digo, nosotros seguimos a la hora de presentar, por ejemplo, una propuesta, una pinza, pueden contactar al 922-645555 y sin ningún tipo de coste vamos a la vivienda, valoramos, vemos la necesidad real del cliente y sobre la marcha le pasamos una valoración. Muy bien. De momento por eso no cobramos, así que muy bien. Ningún tipo de pago, lo pueden hacer y ya está. Vemos, sobre todo de noche, en algunas televisiones, quiere deshacerse de roedores e insectos, ponga este aparatito que va enchufado en varios puntos de la casa y dice que crea como una red por todo el sistema de cables de toda la casa. ¿Esto funciona? Bueno. Es un timo. Si ese tipo de equipo funcionara de verdad, ¿Qué harían ustedes? Yo lo digo a todos los clientes, es decir, si nosotros, yo muchas veces suelo usar este ejemplo, mira, si el día que aparezca en el mercado cualquier tipo de dinámica, sistema, protocolo, ¿vale?, que a nosotros como profesionales nos implique, o sea, podamos resolver el problema de un cliente haciendo una simple llamada de teléfono, ten por seguro que ese va a ser, o sea, quien primero lo va a tener en sus manos son los profesionales del sector. Pero vamos a ver, ¿y entonces se puede ofrecer cualquier producto aunque sea una mentira? Ahí no actúan las leyes, es decir, ese aparato que dice que emite unas ondas determinadas que los repelen y demás, o sea, que es mentira. Normalmente, vamos a ver, dentro del sector, ¿vale? Yo te puedo contar hay una marca que es el más famoso, que es el primero. Te voy a contar una anécdota, ¿vale? Con los primeros, yo recuerdo los primeros que salían, ahora creo que valen, cada aparatillo de eso lo puedes conseguir por 15, 20 euros. Pero yo recuerdo los primeros que salieron, hace ya más de una década atrás, recuerdo que estaban a 99 euros cada uno. Lo recuerdo, vamos, como si fuese ahora, porque además me llamó mucho la atención, costaban carísimo. Y yo siempre digo, bueno, estas tecnologías, qué raro que un profesional nosotros nunca nos lo hayan ofrecido siendo profesionales. Bueno. Y recuerdo que tuve una anécdota muy graciosa que fue, ¿dónde fue que lo vi? Creo que fue en Bajamar, recuerdo en Bajamar. Un piso, bueno, un pequeño apartamento típico esto de playa, ¿no? Y recuerdo que teníamos, vamos, un problema de cucaracha pequeña, pero que era increíble, pero exagerado. O sea, pero una cosa exagerada, no te puedes hacer una idea. Y recuerdo que el propietario me lo comentó, bueno, yo compré este aparato y fíjate, no me sirvió, a las 2 semanas dejó de funcionar. Claro, a mí me resultó tan curioso que dejó de funcionar. Y recuerdo que delante de él, digo, bueno, vamos a ver, además tenía cierta curiosidad, ¿no? Digo, por ver lo que llevaba dentro y tal. Y recuerdo que lo desmonté, con un pequeño destornillador lo desmonté. ¿Sabes por qué dejó de funcionar el aparato? ¿Me oyes? Sí. ¿Quieres hacer...? ¿Sabes por qué? Tenía una cucaracha dentro. Una no. O sea, estaba infestado de cucarachas. El aparato, o sea, las cucarachas. Que eso pasa con muchos electrodomésticos, sobre todo las placas muy pequeñitas, hacen cortocircuito y pega un chispazo pasa con las vitrocerámicas, con un montón de aparatos, ¿eh? Y además después no te lo cubre la garantía. No, por supuesto que no, pero vamos, no veas de placas, de microondas, neveras no, vale, pero bueno, los motores de la nevera no, pero yo he visto alguna nevera averiada, no porque estropeen el motor, sino si tiene algún tipo de circuitería, ¿vale? Las más modernas sobre todo, una pequeña centralita y tal, eso se llena de cucarachas, empiezan a hacer caca, hacen puente y se cargan las placas, ordenadores, consolas de videojuegos,
yo recuerdo, bueno, en un joystick, creo que eso alguna vez te lo he contado, en un joystick, no sé si de qué consola era, pero vamos, en un mando de videojuego, ¿vale? Hermético, porque aquello hermético, o sea, yo Sí, no sí, me... que es imposible que pudieran entrar por ahí. Pues desmontarlo y haber decenas de cucarachas dentro. ¿Vivas? Pero vivas, vivas. Y preguntarme por dónde han entrado y cómo es posible que sobrevivan dentro. ¿Cómo es posible? Porque dice, es que el tamaño no cabe por ningún lado. Pues sí que lo logran. Es increíble, increíble. Tengo por aquí otra pregunta para ti, Dime. que nos llega al WhatsApp, al 678-472-702. Dice, en mi casa hay una plaga de ratas. He puesto varios tipos de venenos y trampas, pero sigue igual. ¿Algún consejo? ¿A qué es debido esta plaga que hay? Vivo en una casa terrera de campo. Ya hemos hablado, recuerda que le hemos dedicado al tema de las ratas 2 o 3 programas hace relativamente poco, y los oyentes tienen que tener claro que eso va a ir a peor, ¿vale? Hay un problema muy grave con, digamos, de hace relativamente poco tiempo. Me voy a poner un poco técnico, pero es la realidad, ¿vale? Todas las materias activas anticoagulantes, ¿vale? Que son las que lo que mata, lo que tienen los frutos para ratones, que es lo que mata, bromadiolona, difenacum, brodifacum, hay muchos. Pero todas esas materias activas, de hace un par de años atrás, no muchos, algunos años atrás, digamos, han adquirido la clasificación, lo que se llama un CMR, en este caso en particular tóxicos para la reproducción humana, ¿vale? Han cambiado su estatus de toxicidad y eso al final ha quedado lugar, porque no me quiero poner muy técnico porque luego la gente no lo va a entender, ¿vale? Ha quedado lugar a que a día de hoy todos los productos que se puedan encontrar en ferreterías, es decir, los que a mano, que una persona pueda encontrar eso en una ferretería, en un supermercado, ¿vale? A día de hoy tienen menos de la mitad de dosificación de lo que tenían hace, vamos a ponernos 4 o 5 años atrás. Menos de la mitad, ¿vale? Normalmente, los productos de uso profesional, o los que todavía seguimos utilizando productos de uso profesional, están dosificados, lo que se llaman 50 partes por millón, 50 ppm, ¿vale? Los de uso doméstico o no profesionales tienen que tener menos de 30 partes por millón. Normalmente en el mercado los hay a 29 o 25 partes por millón. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad objetiva? Que muchas materias activas a esa dosificación no matan. O sea, no matan. No tienen los mismos resultados que antiguamente. Y eso está dando lugar a que muchas campañas, muchas operativas que se hacen de derratización a nivel municipal, o sea, en grandes volúmenes, no están dando resultados en el control. No están dando resultados. ¿Y entonces qué le recomendamos a esta persona que nos ha escrito? Con el tema o sea, de que pinta mal, que llame a unos profesionales, ¿no? A que llame a profesional, sí, porque sin tener, sobre todo con ratas, ¿vale? Las ratas suelen tener comportamientos, o sea, cambian sus comportamientos, depende de las circunstancias, si hay competencia con otros alimentos, es decir, si esa persona en el lugar donde las ve hay alimentos que son accesibles para las ratas, cambiar o modificar ese comportamiento o utilizar, por ejemplo, cualquier producto rodenticida, en cebo y tal, no es fácil que se lo coman, es difícil, es bastante complejo. En algunas ocasiones yo me he visto, como digo yo, me he encontrado con ratas que prácticamente lo que les faltaba era hacer un máster, ¿vale? Es difícil, y ese problema cada vez está peor, va mucho peor, y ya te diré, vamos, si continuamos y a lo largo del año que viene, cuando llegue primavera, que será otro pico fuerte en las poblaciones de ratas, ya verás que estaremos hablando de ratas con mucha más frecuencia de lo habitual, pero vamos, con total seguridad. Yo les recomiendo que consulte a un profesional, ¿vale? Porque si no va a ser complicado que lo logre resolver, muy complicado. Madre mía. O sea, que entonces, volviendo al tema, ya para concluir, esos aparatitos que nos anuncian de forma milagrosa en televisión no sirven para nada. No. Yo, en general, a los oyentes, cualquier cosa que nos vende que sirva para todo,
sea, algo barato, fácil y sobre todo que los profesionales no utilizan, ¿vale? Porque en todos los sectores siempre hay profesionales y que además vale para siempre y para todo, yo por lo general siempre pongo eso en cuarentena, siempre lo pongo en duda porque no se sostiene, ¿vale? Y la realidad es que, yo no digo a lo mejor al principio, todos los insectos, los roedores, las palomas, por ejemplo, todas las plagas suelen tener, digamos, determinadas, suelen ser animales de costumbre. Y en el momento de que nosotros en su hábitat añadimos algo, ¿vale?, que no es lo habitual, es normal que en ese momento cree pues un efecto rechazo, un pequeño efecto de desplazamiento, de en plan, esto no estaba aquí, ¿qué es esto, no? Y crea como un pequeño caos en ese momento. Luego, automáticamente, o sea, al tiempo, a los días, a la semana, la situación vuelve a la normalidad. Y eso lo he visto, mira, en este tipo de trampas. Yo recuerdo en su día salieron los ultrasonidos, por ejemplo, para los roedores, ¿vale? Como un sistema de control biológico, ¿no?, ecológico, que no usaba ningún tipo de biocida y tal. Sí, te funcionaban 15 días, un mes, y a los 2 meses te dejaban de funcionar porque los ratones habían anidado dentro. Las típicas, no sé si lo has escuchado alguna vez, los aparatos, por ejemplo, los ahuyentadores para palomas, ¿vale? Yo recuerdo que los primeros que hablaban de que eran así ultrasonidos, usaban frecuencias no audibles. Los primeros eran directamente, los aparatos eran un sensor de movimiento y una paloma cuando pasaba lo que hacía era imitar un disparo. Yo recuerdo una anécdota muy graciosa, pues bueno, tengo anécdotas para escribir un libro. De estos primeros equipos, bueno, típico, ¿no?, la novedad, lo colocamos en una comunidad. Recuerdo que hubo denuncias incluso en la Guardia Civil porque pensaba que había gente en una comunidad pegando tiros, ¿vale? Y era realmente un equipo de estos que imitaba el sonido de un disparo un poco para ahuyentar, ¿no? Y ya te digo que al final nada, al final esos equipos con la misma que los instalamos los tuvimos que retirar porque no servían para nada. No servían para nada. Muy bien. Sí, ya digo, si algo de esto funcionara y funciona de verdad, que a lo mejor en el futuro la tecnología se va desarrollando y puede que sí, la gente tiene que tener claro que el primero que lo va a tener va a ser el profesional. Está más claro que el agua. Clarísimo. Pues, José Manuel, volvemos en 7 días. Sí, vamos a ver 7 días, ya retomamos, vemos cómo evoluciona la semana, ya retomamos algún tema interesante también de cara a las fiestas, al año nuevo, a todo lo que hemos hablado hoy. ¿Correcto? Un abrazo. Venga, igualmente, cuídense. Feliz semana, adiós. Venga, igualmente, chao.